Vamos a leer entonces versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Una vez más, Señor, en tu misericordia, estamos reunidos en tu nombre y frente a tu palabra para meditar, para escuchar con el corazón. Permítenos, Padre, que podamos guardar lo que tú nos dices a través de estos versículos. Y pedimos el poder de tu Santo Espíritu que nos dé entendimiento y que haga efectivo tu mensaje en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Parece que lloviera más fuerte, ¿no? Muy bien. Hemos estado aprendiendo sobre la gracia y la gloria de Dios. Pedro nos ha dicho que Dios es la fuente, Dios es el poseedor y Dios es el dador de todo bien. Y Él nos ha dicho que todo lo que empieza con la gracia de Dios conduce a su gloria eterna. Y esto se hace efectivo solamente en Jesucristo. Así que Pedro nos dijo, todo lo es en Cristo, todo. ¿Se acuerdan? Cristo lo es todo. De modo que cualquiera que confía en Él, de modo que cualquiera que creyera en Él, Él nos dijo, nadie será avergonzado. Y en verdad, nadie es defraudado si confía en Jesucristo. Así es. Qué consuelo, qué verdad. Ahora, Pedro avanza un poquito más con el tema de un gran consuelo, una palabra de consuelo y a la vez una palabra de alabanza, una victoria con alabanza. Y vamos a ver en qué consiste esta palabra de consuelo que Pedro va desarrollando. Él nos habla de tres cosas con respecto a este consuelo. En primer lugar, él dice que nuestro sufrimiento presente es solo temporal. Será por un breve tiempo, por un poco tiempo. Así leemos la segunda parte del versículo 10 que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese esta parte. Después que hayan padecido un poco de tiempo, un poco de tiempo. Esto ya lo dijo al inicio de esta carta en el capítulo 1, versículo 6. Y ahí nos está hablando que los cristianos cruzan por diversas pruebas y sufrirán. Mire el versículo 6 del capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos por la esperanza eterna que Dios tiene. Pero luego dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí encontramos esa brevedad en medio de las pruebas, y son diversas y que también traen sufrimiento. Sí, son dolorosas. Entonces, tanto las pruebas como el sufrimiento presente que puede experimentar un creyente, el consuelo es que, dice Pedro, será por un poco tiempo. Y en verdad es así, aunque a nosotros nos parezca mucho, nos parezca una eternidad. Yo he experimentado varias veces esto y últimamente, cuando estuve hospitalizado, yo decía, ¿cuánto durará esto? Y pasaban los días y parecía que esto no tenía fin.
Parecía eterno, pero después, mirando atrás, solo fueron días, por un poco tiempo. Y Pedro no nos dice que ese breve tiempo será tal vez porque cambien de parecer las personas que tratan mal a los cristianos o los gobernantes que se oponen al cristianismo. No, no porque ellos van a cambiar, sino porque detrás de todo Dios está obrando. Él ya dijo en el capítulo 4, versículo 7, que todas las cosas se acercan. Incluso todo esto tiene un final y es breve. Y cuando nosotros vemos nuestra existencia, nuestros años, son pocos a la realidad. Son pocos. ¿Qué son? 60, 70, 80 años. En verdad, son pocos. Pero Pedro nos asegura que en contraste a este poco tiempo de sufrir y de las pruebas, nos espera la gloria eterna. Así que él compara eso. Esta verdad también la explicó el apóstol Pablo en dos de sus cartas, en Segunda de Corintios y en el libro de Romanos. Pablo también nos explica esta misma enseñanza. Permítame leerlo y escuche con atención. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 y el 18 dice así: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado, dice él, una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, dice él, son eternas. Y en Romanos 8:18 dice: pero tenga por cierto, querido hermano, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Así que fíjese que esta verdad es tan alentadora, qué esperanza. Entonces el contraste entre el sufrimiento humano y la gloria eterna es claro, dice Pedro. Por el momento, la intensidad del sufrimiento será severo, pero a la vez, dice él, es breve, es pequeño en comparación, en duración con lo que nos espera después, una gloria eterna. ¿Qué hace ahora en segundo lugar el apóstol Pedro? No solo nos dice que el sufrimiento tiene la posibilidad de poco tiempo, él afirma que el consuelo de Dios, el obrar de Dios, también viene después que hayan padecido. Aunque esto sea duro de recibir, detrás de ello está la sabiduría de Dios. Pero hay que tener en cuenta esta palabra. Él dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Dios mismo, Él va a hacer algo por nosotros. Piense un momento, por ejemplo, en el pan. La masa de pan no será pan sin antes pasar por el horno. Es lo que nos dice Pedro. Y él dice, es necesario. Y luego nos explica el por qué y cómo Dios está obrando detrás de ese plan, detrás de ese propósito. Pero es necesario, dice, después. Así que Pedro especifica que experimentar la ayuda de Dios es algo que sucede después que los creyentes hayan experimentado un breve periodo de sufrimiento. Así es la palabra. Aunque esto nos parezca un poco difícil de procesar, pero es después. Hace muchos años, nosotros en la familia hacíamos pan para vender.
Y había todo un proceso. La masa ya estaba lista con las figuras, con ese pancito enrollado, las empanadas. Y estaban en un proceso en que se estaban leudando para luego entrar al horno. Pero la masa no sirve de alimento sin antes no entrar. Imagínense si el pan tuviera vida y hablara al respecto. ¿Qué nos dijera el pan? No suplicara, no, el horno no, por favor, el horno no. Así estoy bien. Mira, estoy hinchadito, estoy bonito. Pero el panadero moverá la cabeza y dirá, no, mi amigo, es necesario. Te espera algo mejor. Así que abre el horno y mete la lata con el pan a cierta temperatura por un tiempo. Tal vez son 30 minutos o 40 minutos, pero luego sale el precioso pan, el cual saboreamos. Y es lo que dice Pedro, es necesario después que hayan padecido. En tercer lugar, Pedro dice, ya viene lo mejor. Será por poco tiempo. Después, pero Él mismo, Él, Dios, hará lo que dice a continuación. Lea la segunda parte del versículo 10 y dice, después de un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y finalmente establezca. Qué grandioso consuelo. Él mismo lo hará en forma personal. Eso es maravilloso. Dios, dice Pedro, está personalmente involucrado en nuestra realidad presente. Aunque estos 4 verbos estén en futuro, sin embargo, indican su efectividad en el presente, su función ahora. A nosotros nos gusta que a veces nos atienda el dueño de un negocio. Nos gustaría hablar personalmente con la persona que nos va a hacer un favor. ¿No le parece que es así? Y Pedro nos presenta ese cuadro. Dios mismo, Él en forma muy particular, muy personal. Él mismo, dice Pedro, va a hacer algo. Él va a perfeccionar, va a afirmar, va a fortalecer, Él va a establecer. Todas estas palabras, estos verbos, son sinónimos, pero enfatizan una misma verdad. Pero vale la pena ir revisando cada uno de ellos, porque lo que Pedro está haciendo con estos verbos es destacando la gracia de Dios sobre su pueblo. ¿Se acuerdan que él dijo, Él los exaltará cuando fuere tiempo? Eso está diciéndonos, de eso está hablando. Él lo va a hacer. El primer verbo que Pedro cita es perfeccionar. Él mismo os perfeccione. Este es un verbo importante. Significa preparar, equipar, completar, restaurar. La idea es hacer adecuado. La idea es terminar la introducción con un gran propósito. Piense por un momento en esto. Hoy se preparó este culto no solo con antelación, sino con alabanzas, con oración, con un mensaje y la disposición de hermanos que sirven. Hoy se ha usado equipos necesarios para que el culto se desarrolle. Es decir, se ha usado la consola, los parlantes, el micrófono,
todos los demás equipos, el púlpito, etcétera, el celular, la computadora, para poder tener el culto. De otra manera, no se realizaría. ¿Y cuál es la idea entonces? Que las pruebas, dice Pedro, las pruebas, aunque sean cortas tal vez, hacen idóneo al creyente. En otras palabras, le suplen de los elementos necesarios para hacerlo espiritualmente más maduro. Lo que tiene en mente Pedro es que le ayudará en su carácter, le hará una persona plena, un carácter estable. Mi querido hermano, así son las cosas cuando pasamos dificultades. Después de las dificultades, no somos los mismos. Algo ha sucedido con nuestro temple. Algo ha sucedido con lo que pensamos, con lo que sentimos. Algo sucede con nuestro carácter. Ya somos diferentes, tal vez más pausados, no por decir más serios, pero nos ha perfeccionado, nos ha hecho pleno. Y dice, esas son las pruebas. Él mismo os perfeccionará. Todos anhelamos ser mejores, maduros. Y verá, la mejor manera, dice Dios, serán las pruebas, las dificultades. Porque ahí se prueba nuestra fe. En segundo lugar, él dice, él mismo os afirme. Significa confirmar, significa fijar, afianzar. Lo que pasa es que el sufrimiento hace a los cristianos más estables, dice Pedro, más capaces de mantener un buen testimonio y a la vez de soportar bajo presión con firmeza. Y esa es una dicha, ese es un regalo que Dios nos brinda, pero es necesario las pruebas. Este término que usa Pedro, afirmar, es el término que usó Jesús con él. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, Pedro, uno de ustedes me negará 3 veces? Y Pedro, Pedro dice, yo no te voy a negar, porque le dijo a él, va a negarle. Y él dijo, no lo haré. Ay, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, lo harás. Pero quiero leer lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Escuche con atención. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, vuelto, confirma a tus hermanos. Esa palabra es la que usa, afirma a tus hermanos. Y tú, vuelto, dice, después, afirma tú también a tus hermanos. Y está en el contexto de la fe. ¿Y qué es lo que había pedido Satanás? Sacudirlos con fuerza como el trigo. Y Jesús oró por él. Yo he rogado por ti. Ese es el contexto que también Pedro tiene en mente cuando él dice, él mismo os afirme. Fíjese Dios cómo está obrando por su bienestar. Ya habíamos visto que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y él está tomando en cuenta y dice, él mismo os afirme. Así que Dios afirmará nuestra relación con él. Él lo hará, nos hará más fuertes. Porque luego habla de fortaleza. En tercer lugar dice él mismo os fortalezca. Y esa palabra significa soportar, fortalecer, robustecer, hacernos fuerte. La idea es que Dios nos dará el poder para actuar. La idea es que Él, a través de estas pruebas, nos hará robustos, fuertes, nos capacitará para soportar, venga lo que venga. Qué gran regalo. Así que con la persecución o las pruebas de la vida,
Satanás tiene un propósito con el creyente: debilitarlo, desgastarlo. Pero ¿qué pasa cuando vienen estas dificultades? A los creyentes, dice, sucede todo lo contrario. En vez de ser debilitados, en vez de ser desgastados, al contrario, Dios usará aquello para fortalecerle, para hacerle actuar soportando las pruebas. Así que Pedro nos dice, Dios personalmente te capacitará para que lo aguantes. Y él ha dicho en otro pasaje que él no nos pondrá pruebas de las cuales no podremos cruzar, más de la que no podemos soportar, no lo hará. Así que el Señor está obrando. Pensemos un momento en un evento que sucedió en Hechos, cuando la pequeña comunidad, mejor dicho, la gran comunidad, la iglesia de Jerusalén, fue perseguida por un momento, fue puesto a prueba. Pedro fue a la cárcel, pero luego fue rescatado por un ángel. Y cuando él busca a la congregación, todos comienzan a orar y dicen, soberano Dios, mira lo que ha sucedido. Tú eres el Dios del cielo y la tierra y del mar y todo cuanto hay en ella. Te pedimos que tú mires lo que sucede, pero danos la fuerza, dice, capacítanos para hablar con denuedo la palabra. Así que dice la Biblia, y hablaron con gran poder, con denuedo, con muchas ganas, con alegría, en medio de la palabra del Señor. Esa es la idea. Él nos va a capacitar para seguir firmes en sus caminos. Finalmente, Pedro concluye, como conclusión dice, él mismo os establezca, él mismo se establezca. Y es cimentar, significa fundamentar. La idea es poner un fundamento firme, es asentar las bases para que no se mueva. Jesús dijo, la casa levantada sobre la roca no será movida por la tempestad. Y eso es lo que nos dice Pedro. Él escuchó muy claro ese mensaje, esa linda parábola. Así que él nos vuelve a usar y nos dice, del mismo modo, Dios quiere que cada creyente esté estable, fundamentado en la roca que es su palabra, en la roca que es Jesucristo. Ahí. Y venga lo que venga, no le moverá. ¡Qué firmeza! Eso es lo que Él nos dice. Él nos hará estables en la fe y nos mantendrá seguros en medio de la falsa enseñanza, en medio de las pruebas diversas y cualquier otra dificultad. No hay cosa más hermosa que el cristiano, el creyente, esté capacitado para estar completamente firme, estable, seguro. Qué bueno es estar seguro. Cuando sabemos que algo nos va a sostener o nos muestra seguridad, ¿qué pasa con su corazón? Usted descansa, usted tiene paz. Es un gran respiro, un gran consuelo. Deja de preocuparse. Tengo unos hermanos hermosos, muy amigos en la ciudad de Paute. Telmo Rojas y su esposa Mónica. Su esposa es médica, doctora, sí, médica. Cuando me iban a dar de alta, cuando estaba hospitalizado, yo no sabía dónde me van a llevar. Y me trajo mucha inseguridad, porque no sabía. Necesitaba mucho cuidado y yo no me sentía tan bien que digamos. Pero era momento ya de salir de esa clínica. Yo no quería endeudarme más. Entonces, escuché que me iban a llevar a un lugar que no tenían certeza y yo estaba
en malas. Y cuando mi esposa me llamó por teléfono y hablamos por un momento, ella me dijo: mi hijo, quédate tranquilo. Los hermanos Telmo y Mónica se van a ir a recogerte y te van a llevar a la casa de él y te van a atender ahí. Fue lo mejor para mí. Qué seguridad, qué tranquilidad, qué paz. Y Dios usó eso en su debido tiempo. Así que Dios hace siempre lo mismo con sus hijos, con sus creyentes, porque Él es un Dios de toda gracia y misericordia. ¿Qué es lo que nos dice Pedro por medio de este breve texto? Él nos anima y nos motiva tanto. Si ustedes, mis queridos hermanos, dice él, están experimentando incontables sufrimientos y mucho más por la causa de Cristo, tengan la certidumbre que en Él están seguros. Usted puede decir lo mismo. ¿Estamos seguros en las manos del Señor? Sí, que sí, por supuesto. Ante todo lo que Él nos está diciendo, no hay mejor respuesta que una palabra de alabanza. Y ahora viene la palabra de alabanza que dice Pedro, versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este breve versículo es tan importante y fundamental en la carta. Este grito de victoria, porque es así, de alabanza, aunque es breve, es una gran píldora de bendición para nosotros. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro pudo escoger otras palabras para alabar al Señor, pero él necesariamente enfatiza sobre todo el poder. ¿Y por qué lo hace? Vamos a ver por qué lo hace. Primeramente, entienda esto. Esta terminología de gloria y poder que Pablo usa se utilizaba como atributo o como título ¿para quiénes? Para aplicar a los gobernantes de la época, el rey o el emperador. Pero aquí Pedro lo aplica totalmente a Dios. Sí. Entonces, lo que está haciendo aquí Pedro es usar estos términos para describir no solo la majestad de Dios, sino también su soberanía, su poder, su dominio y, como dice él mismo, el imperio le pertenece a Dios, a Dios. Ahora, no es que Pedro solamente tiene un deseo de alabar a Dios. Él atribuye esto porque dice: a Dios le pertenece. No solo porque en algún momento él se convenció de que hay que alabar a Dios, sino que, como se repite esta alabanza en el capítulo 4, lea conmigo el versículo 11. Es la segunda vez que Pedro usa esta alabanza y es la misma que encontramos en el capítulo 4, versículo 11, al final, en el contexto de que Dios ha capacitado con dones a su pueblo. Y él dice así: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. Fíjese, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien, ahora fíjese con atención, a quien pertenece realmente la gloria, y dice, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se da cuenta cómo repite esto en el versículo 10. Pero él nos aclara que es a Dios quien le pertenece. Él nos invita a alabar, a adorar a Dios con entendimiento, con intencionalidad,
No solo por salir palabras bonitas de la boca y elogiar a nuestro Dios, sino que en el contexto hay una lucha, en el contexto del poder, del dominio, del imperio. ¿Qué es lo que hacía el faraón con su dedo? Él decidía en algún juicio, en los juegos, quién vive, quién gana, quién muere, quién pierde. Y en el contexto, Pedro ya nos dijo que Él es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Capítulo 4, versículo 5. Y en el versículo 17 del mismo capítulo, Él dice que sin lugar a dudas ejecutará su juicio eterno. Lea conmigo el 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y obviamente por los incrédulos luego. Pero lo que nos está recordando Pedro con esta alabanza, que Él es digno porque a Él le pertenece la gloria y la alabanza, es porque Él juzgará. Él es el gran juez y Él ejecutará su juicio, donde todos daremos cuenta. Así que a Él le pertenece el imperio. Esta es una verdad fundamental que los creyentes jamás debemos olvidar. El dominio, el poder y la gloria no pertenece a Satanás, ni tampoco al emperador de la época, y peor aún a ningún otro gobernante de la actualidad, solamente a Dios grandioso. A Él le pertenece. Pero Pedro también nos invita a hacer algo con esta explicación de alabanza tan genuina. Hay que hacer una pausa en nuestra vida agitada y apurada. Porque así es. ¿Y para qué hacemos una pausa? Para alabar a Dios con entendimiento. Y mucho más cuando estamos en crisis, en desafíos, en pruebas. Hay que alabar, hay que glorificar a Dios. Pedro nos dice, a las dificultades en la vida del creyente siempre le acompaña la alabanza a Dios. Pero esta alabanza debe ser con entendimiento. Pedro enfatiza el poder, no por simplemente hacerlo, con gran propósito, porque a Él le pertenece el imperio. Él está sobre todas las cosas y Él decide. ¿Sí? Entonces, así debemos vivir. Ahora, quiero hacer una conclusión de esta manera. Permítame que ocupe esta ilustración. Nos va a ayudar a entender cómo Pedro nos ha dicho estas verdades y de qué manera él tenía en mente. Fíjese por un momento. Es como un torneo de indoor. Todos sabemos lo que es jugar a la pelota. Y Pedro está emocionado. Es un ambiente de alegría. Esos son los textos que él elabora cuando habla de la gloria, de la gracia y de cómo Dios mismo nos fortalecerá y todo lo demás que hemos escuchado. Este es el ambiente que nos presenta Pedro. Hay un campeonato. Vamos a jugar un indoor. Hay un ambiente de alegría. ¿Qué sucede cuando vemos el equipo contrario, que hay solo buenos? Estamos ya solo con ver la parada bien equipado y ya sabemos, ahí está el tal, también ni sé quién. Y vemos unos grandotes y todo lo demás, el equipo se desanima. Ya nos ganaron, dice, ¿verdad? Goleada, esta es goleada, de gana vine, juega en vez mío. La vergüenza que va a venir después. Pero están sufriendo de antemano, piensan que van a perder.
y nos miramos la cara. Ay, estos que han venido a jugar, no habrán ochitos. ¿Qué sucede cuando viene el Messi del barrio y es parte de su equipo? Cambian las cosas, ¿no es cierto? Cuando juega Agustín con nosotros estamos contentos porque 100% que casi vamos a ganar. El Messi del barrio, wow, viene otro más y sacamos pecho y nos alegramos y decimos, ya, ahora sí les ganamos. Hay seguridad, hay esa emoción de que hay una esperanza de que ganemos el campeonato. Eso es lo que intenta Pedro hacer con estos textos. Ahora el partido está intenso y cuando Pedro llega a la alabanza, él está festejando el gol. ¡Gol, gol! Y se alegra cuando empató Ecuador a Brasil. Y todos decimos, entramos al mundial, ya clasificamos. Y Pedro está diciendo esto, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Él tiene esto en mente, esa figura, esa alabanza. Usted está con el mejor. En su equipo está el Todopoderoso. No tema a nadie, festeje de antemano y alabe y festeje la victoria que Él trae. ¿No le parece grandioso? Es lo que hace Pedro. Cuando él, terminando el versículo 11, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y toda la hinchada, todo el pueblo dice, amén, amén. ¿Qué sucede cuando se ganó el campeonato? Se hizo los goles. Hay comentarios nada más. Claro, comentarios de toda la hazaña. Qué golazo que hizo el tal, tal. Y son comentarios. Al final, eso es el versículo 12 y 14. Pedro da unos saludos finales y una palabra de bendición. Y dice, eso es todo, hermanos. Nos vemos en el próximo partido. Porque tiene una segunda carta. Escuche con atención esto. Pedro nos dice en conclusión, el que ha elaborado el plan y ha hecho una promesa, porque es una promesa, su gracia, Él nos perfeccionará, Él nos fortalecerá, Él nos mantendrá firmes, Él nos establecerá. El que ha elaborado ese plan y ha hecho una promesa, también tiene el poder suficiente para cumplirlo. Tiene el poder suficiente para llevar a cabo ese plan junto con esa promesa. ¿Puede esperar usted algo mejor? No, esto es lo máximo. Entonces Él nos dice que ante esa magnífica seguridad que ahora tenemos solamente en Dios a través de Cristo, la única respuesta que surge de un pueblo que espera en Dios es un fuerte amén, amén. Sí, esa expresión litúrgica nos tiene que acompañar en cada dificultad, en cada prueba. Hasta aquí Pedro nos ha enseñado la importancia de ver a Dios en acción en medio de lo que su pueblo vive. Y si es sufrimiento por su causa, con mayor razón, esperando siempre en Él. De nuestro lado está aquel que le pertenece el imperio y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos orando. Amado Padre, bendita sea tu palabra. Qué linda promesa la tuya. Que tú personalmente, qué dicha la nuestra, Señor. Tú lo harás en tu sabiduría, en tu modo, para mantenernos firmes en tus caminos.
fieles a tu palabra, como pueblo de Dios, alabándote y alabándote con un gran amén, porque así será. Bendecimos tu nombre, Señor, y volvemos a decirlo. A ti sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.